Ya tenía tiempo que los periódicos no se uniformaban en torno a un solo suceso. Y el suceso es definitivamente lo que está pasando en Guerrero. Mire nada más, de hecho, chéquese, o sea, ahora sí que va a ser mi intervención más corta de la historia, porque mire, todos los periódicos, el Reforma, el Universal, el Excelsior, ahí está, del otro lado también, por supuesto también, Milenio también, lo trae, pues, por supuesto, La Jornada, también la renuncia, o en este caso la entrega de la cabeza de los funcionarios. Bueno, el Financiero trae otros temas, por supuesto, porque es financiero. Por ejemplo, también el Heraldo de México también lo trae también La Razón, lo trae, por supuesto, también La Crónica, lo trae El Sol de México, aunque lo trae en el tema del fiscal, que tenemos que hablar sobre el fiscal. Bueno, lo traen todos. Lo traen todos los periódicos el tema de Guerrero. ¿Por qué es tan particularmente interesante Guerrero? Porque la verdad es que Guerrero nos ha estado regalando en los últimos 10 meses auténticos cuadros de horror. Nunca se había visto una dejadez, una incapacidad de gobernar en una entidad. Está tremendo. Después del asesinato de la estudiante de Ayotzinapa, Evelyn Salgado se ha encontrado en una crisis brutal. Nunca se había enfrentado a una crisis de este tamaño. Bueno, la pobre mujer nunca se había enfrentado a prácticamente nada, y ahora que la agarran con las manos en la puerta en este tema, no sabe ni qué hacer. Ante esto acudió, pues obviamente, a la salida facilona, que es tronar a la gente, echarle la culpa, pues, a funcionarios de su gabinete. Y con tal de salvar su cabeza, la gobernadora ofreció, cortó la del secretario de gobierno de entrada, Luis Guid Marcial Reynoso, y también le cortó la cabeza a su secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano. Iba también detrás de la cabeza de la fiscal Sandra Luz Valdovinos, y bolas que se le pone al brinco, auténtica rebelión. La fiscal dice, a ver, momento, tú no eres mi jefa, y si me quieren destituir, le toca al Congreso, a ti ni quien te esté hablando, así de plano. Ante esto, obviamente queda bastante claro que el cortarle la cabeza a funcionarios públicos fue una salida a bote pronto que ni siquiera sopesó y mucho menos negoció o acordó con los funcionarios. ¿Cuál es la idea? Evitar a toda costa el juicio político que algunos diputados ya le están empezando a enderezar, y además tienen elementos con los cuales solicitar el juicio político, porque la situación en Guerrero ya es insostenible. Miren, nada más, ¿quiere una listita? Una listita, mire, de hecho, justamente aquí tengo una lista rápida de lo que hemos estado leyendo aquí mismo en este mismo espacio y que hemos dado cuenta constantemente. Mire, por ejemplo, así, de adelante para atrás o de atrás para adelante, como usted quiera. El homicidio del candidato de Morena Chilapa, Roberto Morales. La ejecución extrajudicial, obviamente, del estudiante, que es objeto ahorita de fuertes protestas de normalistas de Ayotzinapa. Por supuesto, las golpizas recientes que han recibido transportistas allá en Guerrero y cuyos videos han circulado para indignación de todo el mundo. Obviamente, el testimonio de criminales inculpando a todas las redes políticas justamente allá en Guerrero. Luego después, a los padres, o en este caso a la Iglesia Católica, buscando acuerdos con los narcos para que no fastidien a la gente allá en Guerrero, cosa que debió de haber hecho el gobierno de Evelyn Salgado. A ver, ¿qué más? Los niños que están siendo adiestrados en el uso de armas para defender a sus propias comunidades de los narcos. Otra imagen de horror. Emboscadas, asesinatos. A ver, sí, efectivamente, el video de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, conviviendo a toda madre ahí con los narcotraficantes, y obviamente en este momento Chulada buscando la reelección. ¿Qué más quiere?
El desastre que provocó el huracán Otis y que no pudo simple y sencillamente entender, ni comprender, ni mucho menos coordinar las acciones de ayuda el gobierno precisamente de Evelyn Salgado. Bueno, ¿qué más quiere que le diga? El alcalde de Taxco, sí, Mario Figueroa. A toda madre, ese güey ni siquiera se para en la presidencia municipal. Y la pregunta, por supuesto, que uno se hace aquí es, bueno, ¿y qué? ¿Tú te chingaste a Morena? Ese desastre en el que se ha convertido justamente Guerrero es culpa de Morena, porque trataron de cumplirle el capricho al papá, a Félix Salgado, quien ya de plano no pudo contender por un tema de violencia de género y de acusaciones directas de violación. Le cumplieron igual el capricho al poner a su hija, cuyo currículum no pasa de haber sido gata del gato en gobierno. Tiene 3 puestitos allá de escritorio escondidos que no le sirven, o evidentemente están haciendo en este momento mella en Guerrero justamente. Ahí está la incapacidad manifiesta de la gobernadora, su total y completo desconocimiento hacen que uno se pregunte, bueno, ¿qué chingo está pasando con Morena? Porque esto le está pasando factura a Morena, porque esto le está partiendo el queso a Morena, porque esto le está dando armas a la oposición para decir un día sí y el otro también que Morena no sirve como gobierno y que este es un ejemplo claro de cómo Morena destruye a la sociedad civil porque no sabe simple y sencillamente gobernar. ¿Qué pasa? ¿Qué saben los Salgado Macedonio? Los Salgado, pues. ¿Qué le saben a Morena? Como para que Morena siga tolerando este enorme problema social, político, y que ahora se ha convertido en un tema electoral y que inevitablemente tenderá a arrastrar Claudia Sheinbaum. Algo saben, algo le saben, o definitivamente esto es una tragicomedia mexicana. Algo está pasando, definitivamente. Y es que resulta que, a pesar de las restricciones y los problemas mundiales con respecto al comercio mundial de mercancías, todavía persisten los atorones en los canales o en las vías de paso, pues, ¿qué creen? Resulta que el comercio entre China y México ha crecido de una manera brutal y sustancial. Las sospechas habían comenzado con el tema del acero, en el que de pronto México está exportando un titipuchal de acero hacia Estados Unidos, y Estados Unidos levantó la ceja porque de pronto empezó a sospechar que a lo mejor el acero proveniente de México no es mexicano, sino que es chino. Y obviamente interpusieron ya una muy seria queja, sobre todo ante los organismos que regulan esto en el marco del TEMEC o el Tratado de Libre Comercio. Bueno, a este asunto se añade también el tema del aluminio, otro gran tema. Y ahora también a este tema se añade el tema de los contenedores. Todo un mundo, todo un rollo este tema de los contenedores que viajan a través del mar. Y es que resulta que ha crecido 60% la llegada de contenedores chinos a México. ¡Ay, joder de Dios! Se disparó 60%. Ahí le va. Pasó de un promedio de 73,000 contenedores a 117,000 contenedores en nada más, espérame, no es anual, en un solo mes. Esto sucedió en enero. En enero se disparó de 73,000 a 117,000 contenedores. Así lo afirmó la empresa que se llama Container Threat Statistics, que obviamente se dedica justamente a medir el trasiego de contenedores en el planeta. Déjame decirle que incluso esta propia empresa Container Threat Statistics afirma que este probablemente sea el mayor crecimiento en el mundo en cuanto
a ingresos y salidas de contenedores con productos y bienes provenientes de China. Chulada de maíz prieto. Obviamente, ya están acusando también en Estados Unidos que esto es un pretexto de los chinos, o más bien están utilizando a México como un espacio para triangular la distribución de los bienes y evidentemente sacarle la vuelta a los aranceles que han impuesto los norteamericanos a los productos chinos, porque estos ya no necesariamente, técnicamente, vienen de China, sino que vienen de México. Y es entonces donde mucha gente está diciendo, sobre todo republicanos, dicen, hay que imponerle a todos los productos mexicanos un 25% más en aranceles. Así están las cosas. Obviamente obedece esto al tema electoral que se está dirimiendo en este momento en Estados Unidos. Pero aquí en México no solamente solemos reaccionar muy mal a este tipo de cosas, sino que además la regamos de una manera increíblemente vergonzosa. Así que habrá que ver, a ver si, ay Dios mío, a ver si no la regamos, y sobre todo terminamos siendo objeto de la vendetta norteamericana y que todo, incluyendo los bienes y servicios que probablemente sí vengan de México, sean gravados con un 25% más. Pues le sigue yendo mal al presidente en cuanto a la popularidad. Va descendiendo. De hecho, en el tracking poll diario que hace Consulta Mitofsky para el periódico El Economista, la gráfica es muy elocuente, muy elocuente. Me hago un ladito. El descenso constante del presidente López Obrador durante un mes ha sido... Sí, ciertamente estamos hablando de décimas, han sido descenso de décimas, pero resulta especialmente relevante el hecho de que solamente en un mes haya descendido 2 puntos la popularidad del presidente. Hay que recordar, e insisto, la popularidad del presidente es menor a la que tuvieron en su momento Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en el mismo periodo de tiempo, es decir, a finales de sus sexenios. Sí, los 3 anteriores eran más populares que López Obrador en la salida de sus administraciones. Hay que decirlo con toda la claridad del mundo. Obviamente, los pleitos y los relajos y Guerrero han sido factores importantes para que se vaya disminuyendo cada vez más la popularidad del presidente. Hay quienes afirman que 54% de aprobación es mucho. Ciertamente, sí es mucho. Ahí sí es indiscutible que la popularidad es algo que le es propio al presidente. Pero si tenemos en cuenta precisamente que los anteriores eran más populares que él en la salida de su gobierno, 1. Y 2, que este presidente es muy populista. Y 3, que afirma constantemente que es el más popular y el más querido y el más amado de todo el mundo mundial. Y a pesar de hecho vemos descensos, pues con toda la claridad del mundo podemos decir que no solamente el ejercicio del poder lo ha desgastado, sino que además ya mucha gente está desencantada de su forma de conducirse como líder de esta nación. ¿Le alcanzará esto a la oposición para darle la vuelta a las elecciones? Lo sigo viendo difícil, pero ya no imposible. Pues sí, documentado. Oficialmente ya podemos decir que el sexenio de López Obrador ha sido el peor en crecimiento económico. Y hay que decirlo, que le haya ganado en ese terreno incluso el propio Enrique de la Madrid, eso sí ya no cualquiera, ¿eh? Vámonos un poquito atrás en el tiempo. Esta gráfica aparece en el periódico 1+1 y fue elaborada con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque los solovinos son una chulada. Ahí le va. Bien, de hecho ahí lo podemos ver. No ha habido ningún sexenio tan malo en materia de crecimiento económico como el de Enrique de la Madrid Hurtado. 0.06%. O no había habido, la verdad. Y luego después, con Carlos Salinas de Gortari, el crecimiento económico
recupera, no digo que se dispara tampoco, sería una jalada, pero se recupera bastante y llega incluso al 4%. Hoy por hoy ha sido el índice de mayor crecimiento económico, obviamente esto como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Y luego después de ahí ya nos fue de la chingada, así de plano hay que decirlo. Por ejemplo, con Ernesto Zedillo, a pesar del error de diciembre, el crecimiento económico en su sexenio cerró con el 3.2%. A favor. Bien, está bien. No era lo que esperábamos, ni lo que queríamos, ni lo que requeríamos, pero bueno, ok, creció. Con Vicente Fox, mi rey, ahí sí empezó otra vez la caída. Con Vicente Fox, el crecimiento económico alcanzó el 1.9%. Pírrico. Pero espérame, todavía faltaba lo mero peor. Otra, dirían por ahí. Con Felipe Calderón estuvo mucho peor el tema. Ahí está, de hecho, ahí está, precisamente. 1.7% de crecimiento económico durante el sexenio de Felipe Calderón. Nos fue del cocol. Y luego después siguió Enrique Peña Nieto, quien a pesar de haber tenido uno de los sexenios con más corrupción, hubo crecimiento económico, sí, hubo una diferencial a favor para México y se creció en 2.4%. Bueno, hay que decirlo con toda claridad, o sea, regresando un poquito con Felipe Calderón. A Felipe Calderón también le afectó, obviamente, el derrumbe financiero de 2009. Entonces eso también contribuyó a que también se cayera, pero no quiere decir que fuera muy efectivo también. Pero bueno, Peña Nieto cierra con 2.9%, con 2.4% de crecimiento. Pero llega López Obrador y sí, efectivamente, en eso coincidimos todos, no somos iguales. Y sí, efectivamente, no son iguales, son mucho peores. Miren nomás esta chulada. El sexenio de López Obrador cierra con un crecimiento económico del 0.3%. Ni siquiera con Enrique de la Madrid nos fue tan mal como nos ha ido con López Obrador. Sí hay que decirlo, el descomunal madrazo que significó el COVID para las finanzas mundiales, por supuesto que tuvo que ver. No podemos decir que todo sea responsabilidad de la ineficacia de López Obrador. Definitivamente, el planeta se cimbró entero en materia de economía con la pandemia y, por supuesto, se refleja en este resultado. Pero así la historia marca a los presidentes. Este registro que está usted viendo aquí arriba, esto de aquí arriba, es el verdadero legado que se recuerda de los presidentes de México. Esta gráfica refleja cómo va a ser realmente recordado Andrés Manuel López Obrador.